gestión en busca de lo propio. Subtema: enseñanza del arte. La Escuela de Bellas Artes, fundada en 1886 por Alberto Urdaneta, se convirtió en uno de los escenarios locales básicos de formación artística. Con pocas excepciones, fue el centro inicial para los artistas más importantes del momento. Fueron pocos los talleres o academias privadas que funcionaron, pudiéndose mencionar entre ellos el de Ricardo Acevedo y el de Roberto Pisano. Al iniciarse los 20, en el informe que el Ministerio de Educación envía al gobierno dando cuenta de su gestión, se consignan los siguientes comentarios acerca de la escuela. La Escuela de Bellas Artes ha continuado sus trabajos con la misma enseñanza que fuisteis informados en el mensaje anterior. Tiene matriculados 87 estudiantes dirigidos por 11 profesores y ayudados con 5 becas que costean algunos departamentos. El principal edificio adecuado a la eficacia de la enseñanza y a la buena organización de los estudios. Con la excepción de la dirección de Andrés de Santa María, quien enseñó a mirar de otra manera el peso de la academia heredada del siglo XIX, siguió vigente al comenzar el nuevo siglo. La enseñanza tradicional se identificaba con la expectativa que tenía la sociedad acerca del arte y su función. Es ilustrativo en el sentido de transcribir otra parte del informe del Ministerio de Educación. Hoy me permito volver a llamar la atención de vuestra excelencia hacia el provecho de apropiar una partida de 20.000 para la consecución de 60 bustos de mármol. Formarían una especie de panteón abierto en recuerdo de otros tantos colombianos ilustres en todas las actividades de provecho común, sin distinción de partidos y atendiendo solo a la gratitud de los grandes servicios y estímulo de los grandes ejemplos. Las críticas del funcionamiento de la escuela arreciaban a fines de la década. La universidad, lecturas dominicales y otras publicaciones se cuestionaban la dotación del centro educativo, funcionando en un local inadecuado, sin metodología ni profesores suficientes. Los alumnos resentían la falta de estímulos y concluían que la escuela no correspondía a sus fines. Por otra parte, la posibilidad de que los espacios institucionales se abrieran a las tendencias de la vanguardia europea resultaba muy poco probable. Uno de los que fue más prestigioso director de la escuela, Roberto Pisano, se refería a la permanencia en Europa de un joven artista en los siguientes términos: a mi entender, Ricardo Gómez ganaría invirtiendo el procedimiento, es decir, regresando a Colombia para pintar en ella y luego hacer exposiciones en Europa de paisajes y tipos nuestros, que él se siente también. El arte nacional ganaría con ello y el artista no perdería nada con dejar a Europa, ya que la demasiada permanencia en ella encierra el peligro de las fáciles teorías del futurismo, el cubismo y otras negaciones artísticas capaces de anular las mayores facultades. Si recordamos que la dirección de Pisano fue entre el 27 y 29, resulta evidente que la Escuela de Bellas Artes tuvo en la década pocas posibilidades de abrirse a las tendencias de vanguardia europea. El provincial ambiente bogotano parecía desconocer el campo del arte, la pasión por lo nuevo que tan fuertemente influyó en la misma época a otros países latinoamericanos. Situación del arte. Si el comienzo del siglo se abrió en el campo de la plástica alrededor del debate en torno al impresionismo, los 20 suponen el enfrentamiento a las nuevas corrientes que venían sobre todo de la vanguardia parisina. La creación en el 1920 del Círculo de Bellas Artes reforzó las propuestas tradicionales y generó a través de sus miembros una influencia en el arte del periodo que excede ampliamente sus 2 años de funcionamiento. Entre sus integrantes había figuras como de Roberto Pisano, Rafael Tavera y Criolano Leudo, quienes desde la primera exposición de pintura y escultura que organizaron proclamaban la necesidad de estimular la actividad artística mediante la realización de exposiciones anuales, abrir espacios para el aire y estimular las obras de los maestros del pasado como Vázquez y Ceballos y Torres Méndez. En el discurso inaugural, el presbiterio Álvaro Francisco Sánchez asociaba
el cultivo de las bellas artes con el sentimiento de lo bello, y en tal sentido trataba la labor que el círculo estaba llamado a cumplir. Eran frecuentes las quejas de sus integrantes con respecto a la falta de interés por el arte demostraba de muchos de sus conciudadanos. Pisano, al ver el esfuerzo con que presentó la exposición de pintura en el Parque de la Independencia, sostenía: comparados con Colombia, los americanos del norte son un pueblo idealista. El nuestro está brutalmente aferrado a los intereses materiales. El ansia de lucro lo posee en absoluto y no deja espacio para más. Huye del pensamiento y del ensueño. Acepta las ideas que le han formado otros pueblos, aun cuando sus condiciones de vida sean contrarias. El arte es un entretenimiento, un juego extraño, que no comprende y que solo le interesa si sabe que se ha dado una suma elevada por un cuadro. Es decir, casi nunca los artistas buscan inútilmente un medio para penetrar el alma común, pero esta es impermeable y se esconde tras la indiferencia y la hostilidad. En los pueblos cultos el arte tiene una influencia decisiva, conmueve y arrastra. En el espejo en donde se contempla la sociedad, contribuye como causa principalísima a resolver los más graves problemas que transforman las costumbres. En Colombia se carece no solo de todo estímulo material, sino de toda colaboración intelectual, y sin embargo es innegable que el adelanto artístico está por encima de muchísimos órdenes de la vida nacional. Son múltiples los comentarios que en tal sentido aparecen en las publicaciones, lamentándose además la falta de compradores, de la existencia de un mercado del arte que se abriera a los artistas colombianos y dejaran de pensar en comprar arte en el exterior. ¿Podremos pedirles a nuestros artistas grandes obras si se prefiere siempre encargarlas a los extranjeros, que ya saben con cuánta facilidad se hace lo que ellos llaman encargos para América? ¿Tendrá ilusiones el escultor que va a llegar de Europa el busto que él hubiera hecho mejor y con más cariño? ¿Las tendrá el pintor que ve en el lujoso salón aristocrático una pésima reproducción de Rubens y comprende que la familia se honra mucho más con ella que con el mejor cuadro nacional? Quien tenga el valor de despojarse de los prejuicios que establece entre nosotros la admiración de las grandes escuelas europeas, encontrará en la pintura nacional ideas, expresiones, maneras de concebir, sistemas de ejecución, rasgos y coloridos completamente originales, porque para ser original no es necesario buscar una línea rara o inventar un colorido extravagante. En pintura, como en todas las artes, la originalidad se encuentra en la sincredad absoluta. El gusto por comprar fuera se orientaba en general hacia mediocres pintores y escultores, cuya procedencia, preferiblemente española, era vista como sinónimo de garantía de calidad. Por otra parte, diversos textos de la época demuestran que uno de los temas centrales de discusión que se daban en torno a problemas del arte estaba en dos concepciones estéticas enfrentadas. Por una parte, la supervivencia de un neoclasicismo que tenía sus mejores representantes entre los miembros del Círculo de Bellas Artes, y por otro lado, el arte moderno europeo, nominación ambigua tanto en su uso como en su contenido, pero que en general podemos identificar con las vanguardias de comienzos de siglo. Uno de estos que mejor sintetiza tal situación es publicado por Rafael Tavera en 1921 bajo el título Notas de Arte. En ese artículo aparece en cromos. El artista y crítico dedica sus reflexiones a los jóvenes artistas colombianos. Comienza señalando que por un lado era de lamentar el alejamiento que se vivía en Bogotá de los problemas estéticos que ocupaban en ese momento el campo del arte, pero por otro felicita que estos jóvenes quienes dedican su reflexión no hubiesen sido extraviados por tendencias nacidas por teorías a lo postre, resultando extrañas al sentido de haciendo una síntesis generalísima de las doctrinas estéticas actuales. Se pueden apreciar fácilmente dos grupos dominantes que formaban dos tendencias. El primero lo constituyen los artistas que se apoyan en lo natural,
los que siguen el sentir único de nuestro ser fisiológico y creen que el arte es una imitación, una interpretación lógica de la naturaleza, y son el grupo de los objetivos. El otro lo conforman los intelectuales, que creen que el arte es el producto de la imaginación personalísima del individuo, los que afirman que cuanto más se aparte uno de la naturaleza, más artista aparecerá, lo que pretenden que el sujeto más que el objeto. Esta es la base principal de la estética. Esta tendencia se llama la de los objetivos. Crítica del aferrarse de manera excluyente a cualquiera de dos tendencias y ponen, por ejemplo, el arte español y el francés. El primero le cuestiona haber caído en exceso de objetividad, apartándose del necesario subjetivismo, lo que genera poca posibilidad de pensar o sentir en el cuadro, quedándose en el puro goce retiniano. Ello no le impide elogiar el arte español, al que ubica en la primera línea del arte europeo. Entre los franceses, el exceso de subjetivismo llega hasta proponer la invención de un modo subjetivo de ver la naturaleza. Es una teoría que manda cerrar los ojos del cuerpo y ver únicamente con los del alma, y allí dentro fabricar en sueños apartados de la forma, de todo parecido a la existente que ha sido su error y su muerte. El arte tiene por objeto la representación de lo natural, tal como es, que se alimenta de esa fuente y que la tiene en términos de comparación y de guía. Ha sido el único seguido desde Praxísteles, Escopas y Fidias hasta nuestros días, por todos los grandes maestros. La historia del arte ha sido y será la historia de la representación de la naturaleza a través de su espíritu, y en ese sentido el hombre puede combinar elementos de armonía, valerse de todos los factores de belleza a su alcance, pero jamás podrá atravesar una naturaleza nueva. El subjetivismo en sí no es una tendencia moderna, nació en el arte pues por la influencia del espíritu del arte, no es una cosa mecánica o de fórmulas. Ello es lo que constituye la parte original y de verdadero valor de la obra, pues es la imaginación creadora, la parte de la poesía que ensancha horizontes, pero si esos horizontes son indefinidos, no son infinitos. Tienen en su límite, es la manera de ser de nuestra naturaleza, y esa manera de ser es la que ha querido romper la moderna escuela subjetiva con sus teorías impresionistas, futuristas, cubistas, dinámicas, trascendentes, dadaístas y platonistas. Los intelectuales, ayunos de verdaderos conocimientos en artes plásticas y afanosos por buscar novedad, vieron éxitos en algunos efectos de color en el impresionismo y empujaron a la juventud por la vía del subjetivismo, del personalismo, de la invención imaginativa cada vez más alejada de la naturaleza. Hicieron creer que la parte necia del público, que eran los inventores de un nuevo arte, y la exageración en exageración han dejado ya a un lado los manchones de morado y amarillo, y hoy la última escuela de los planoplistas prende a un lienzo trozos de madera, vidrio, pedazos de encerado y de pedantesca aptitud despectiva, que digna el autor explicar el cuadro del paleto, que le preguntan qué es aquello, que ve como cesto de basura. Es un amanecer, bien se ve, le dice y añade, al notar la cara de asombro del burgués. ¿Cómo usted ve esas obras de arte no para el vulgo? Nosotros nos separamos cada vez más de la manera natural, estúpida, y del público, que es en general perfectamente ignaro. Este arte no debe enseñarse en una escuela, sino en un manicomio, seguramente, y relata con estupor el impacto vivido frente a la observación de una pintura cubista. El cuadro cubista era un lienzo de 3 metros de anchura, todo cubierto con figuras planas semejantes a rombos, cuadrados, triángulos, hechos de diversos colores, y en todo sin arreglo ni plan ninguno. En uno de los triángulos de la esquina izquierda había tratado de dibujar un gran ojo, inexperto, pueril. Esta pintura cubista tenía el título de costurera. Pocos choques tan desagradables ha recibido mi espíritu como lo recibió por la vista de estas obras. Sentí desvanecerse todo mi poco saber en arte y en anhelo de progreso. Pese a esas deformaciones de la realidad, de este desconocimiento del sentido común,
Tavera cree que pronto vendrá la revaluación que permitirá sostener de nuevo que las obras con mayor mérito estético son aquellas a las que estrechamente ligadas a la naturaleza se encuentren para el autor. Más las veleidades de esa propuesta moderna lo único que deja como evidencia es que no hay belleza si no hay armonía, orden y verdad, porque el arte modernista debe tener el privilegio de trastocar la razón natural y la ciencia. ¿Por qué la ciencia ha de seguir buscando el ritmo de la armonía, el orden en sus lucubraciones y no va a seguir buscando el ritmo y no va por caminos subjetivos y de capricho personal como el arte? El arte es un factor social como la ciencia moral, como la ciencia natural. De consiguiente, debe estar en armonía con esta parte para llegar a su fin. El artista no va a ninguna parte con naturaleza inventada. Como enseñanza de este movimiento deja reafirmada una verdad muy grande, y esta es: el arte no es el procedimiento, es decir, demuestra una vez más una perogrullada, que el arte consiste en mucho estudio de la naturaleza, buen dibujo, buen color y talento. Si tales consideraciones provienen de uno de los críticos más respetables del momento, resulta comprensible la cuestionada presentación de una exposición moderna de pintura francesa realizada en el año 22. Fue muy poco el espacio de la prensa que le dedicó, y ante casi la inexistencia de imágenes, resulta difícil saber con certeza qué se mostró. Señala Álvaro Medina que se exhibieron algunas pinturas cubistas y mencionadas a Albert Glazer como el artista identificable dentro de esa tendencia, pese a que la reproducción aparecida en cromos se escribe incorrectamente en la ficha técnica el nombre del artista. Los textos publicados en el momento tienen un tono beligerante, mostrándose sorprendidos con su buena fe entre los horrores enviados por los franceses. En cromos, Pisano reseñó lo que identificó como una amplia muestra que a su juicio recurría a una buena parte de la tradición francesa, recorrido que iba, según sus palabras, desde las clásicas a la extrema izquierda. Esta afirmación identificaba las manifestaciones artísticas con una connotación política que tendría en los años 30 fuente de predicamento. La conservación de las tradiciones de conceptos de orden, de armonía, eran garantía de estabilidad, y quienes se mostraban bien partidarios incuestionables de la tradición alertaban entre novedades que en tanto podrían ser peligrosas rupturas de la continuidad. Había que atajarlas antes de que se difundieran. Ya en los 20, y la exposición francesa lo evidenció, el tema del buen arte estaba amarrado a una determinada concepción que pasaba no solamente por la forma, sino por la función. Llegó el punto en que para algunos maestros era necesario evitar que los jóvenes se contaminen con tales atrocidades. Como ejemplo, baste citar la expresa posición del director de Bellas Artes, Ricardo Borrero Álvarez, quien prácticamente impidió la asistencia de sus alumnos a esta exposición. Más hábilmente, tanto Pisano como Acevedo Bernal consideraron inapropiados tales excesos. El primero criticó abiertamente la torpeza del director de la escuela, quien, a no permitir estudiar las obras francesas, impidió comprobar el absurdo de las teorías como la cubista y lo necesaria que resultaba la información para huir de ellas. Ricardo Acevedo Bernal, en una entrevista publicada en El Tiempo, ante el interés del periodista por su opinión sobre el movimiento cubista, responde: para el arte era necesaria una renovación como el cubismo, que casi removió los cimientos. No es que yo esté de acuerdo con esas prácticas, pero el mundo ya estaba fatigado de ver lo mismo casi siempre. Lo que sucede con las revoluciones: cambia un poco la faz de la sociedad, después viene la calma, las cosas se quedan como antes, pero en las gentes perdura el vestigio de la novedad. ¿No cree usted que el cubismo persista? En la pintura ya está volviendo las cosas a su antiguo estado. Por ejemplo, el paisaje clásico está imponiéndose de nuevo. El arte ganó mucho, por supuesto. La introducción del impresionismo, que subsistirá, le ha dado a la pintura una agradable sensación que no tenía antes. Su actitud más mesurada que la
de Tavera planteaba al lector que, pese al interés que tuvieron tales experiencias estéticas, ya se estaba volviendo a lo que el arte en realidad debía ser, y su aceptación de lo nuevo no iba más allá del impresionismo. En un ambiente tan tradicional de fuentes, resistencia al cambio, surgieron intentos de desconocer los rígidos principios imperantes. En 1924 se organizó una exposición en el Centro de Bellas Artes, entidad bastante efímera, que intentó mostrar otra perspectiva diversa a la del círculo. En esa única exposición, junto a nombres poco conocidos posteriormente en el arte colombiano, aparecen trabajos de Pedro Anel Gómez, José Domingo Rodríguez y Eladio Vélez. Desde el discurso inaugural pronunciado por Germán Arciniegas, creador y director de la revista Universidad, se dejaba claro que no estaban plegándose a simples esnovismos. Era preciso actuar de acuerdo con las propias vibraciones, era preciso ser sinceros. Y en las escuelas clásicas no hay sinceridad. Eso ya lo han dicho otros con claridad demostrativa, porque el clásico no pone al nivel sus concepciones con su propia alma, sino con la opinión o con la teoría de otro, con algo que está fuera de la conciencia personal. Los jóvenes del centro huyeron a tiempo de las academias, por eso cada uno de estos artistas, en un caso de formación personal en donde no se sabe quién es más admirable, si la íntima presencia de la rebeldía o en la trabazón de las inercias que han tenido que vencer. Creo que este aspecto de la rebeldía aplicado al plano superior de la vida, en donde el arte se niega, es algo que debe apuntarse con orgullo, como índice virtuoso de nuestra generación. Pese a lo poco que indicó en el medio de esa exposición, protagonizada básicamente por estudiantes, tuvo el interés de mostrar que se aproximaba a vientos de cambio. Tímidamente se comenzaba a abrir el espacio para nuevas propuestas, pero tendremos que esperar a los 30 para que esos atisbos se conviertan en alternativas. En una nota aparecía en el Gráfico en 1928, con el motivo de exposición de pintores colombianos y españoles, se consignaba el aumento de la actividad plástica. Bogotá en los últimos meses ha podido admirar 5 o más exposiciones de pintura: la de pintores franceses, la de Gómez Campuzano, luego la exposición del pintor alemán Martin Konopacki, que nos permitió apreciar en Bogotá un genuino representante del arte alemán y en especial de ciertos grupos o tendencias por la escuela de Múnich. La tertulia de Santa Fe reunió en sus salones numerosos cuadros de Vázquez. Moreno Otero, a su llegada a España, expuso parte de sus obras. Debemos enumerar también la exposición de Cano, Ramos y Samper, premiados en el concurso abierto de la Escuela de Bellas Artes. Y por último, lo que hoy comentamos. Todas estas manifestaciones son altamente consoladoras y nos permiten creer que con el tiempo se desarrollará un arte propio nuestro que contribuya en algo a la cultura humana. Principales influencias externas. Desde finales del siglo XIX, dos escuelas fueron especialmente miradas por los artistas colombianos, la francesa y la española, pero no era una mirada a las nuevas propuestas que estaban impulsando. En lugar de interesarse por variantes del impresionismo o por otros deísmos de vanguardia, siguieron siendo fieles a los modelos académicos. Dicha academia, fuera la de Julian en París o la de San Fernando en Madrid, constituía la garantía de no romper con la figuración clásica, con la perfección del oficio, pero además no chocar con la conservadora sociedad de la época y su concepción estética. El gusto de la sociedad bogotana estaba muy ligado al arte español. No es causal de proliferación de encargos escultóricos y pictóricos efectuados mediante contratos especiales a artistas extranjeros, particularmente españoles. Antonio Perea se le contrató para hacer en 1992 el monumento a Jorge Isaacs. Julio González Pola fue el autor del monumento de Ayacucho en 24. La vinculación de artistas extranjeros no se efectuó solamente para contratos escultóricos, ya que varios de ellos estuvieron como maestros de pintura y escultura en la Escuela de Bellas Artes. A título de ejemplo, se puede citar a Enrique Regio Gil, maestro de pintura, y Antonio Rodríguez de Villar, enseñando escultura entre el 24 y el 27.
La influencia francesa en el mundo intelectual colombiano del siglo XIX fue dando paso en el campo del arte a un viaje hacia España. Los cambios que se estaban dando en París orientaban las becas otorgadas desde principios del siglo más hacia Madrid que a París. Incluso después del futurismo no se veía con buenos ojos a Italia. Los textos de la época dan cuenta de la existencia de una base ideológica en tales decisiones. Con insistencia se habla de que hay una identidad de orígenes entre España y Colombia, y por tanto es allí donde naturalmente deben acudir los artistas para formarse en la orientación adecuada. Las declaraciones de los mismos artistas en los 20 son bien ilustrativas de esa tendencia y de la significación de que España tenía para ellos. Esta afirmación se puede ejemplificar a partir de los comentarios de reconocidos artistas como lo eran Coriolano Leudo, Domingo Moreno Otero y el joven Luis Alberto Acuña. Cabe acotar que estos textos escogidos no son de comienzos de la década, sino que están fechados en el 27 y 28. Leudo, uno de los más conspicuos representantes de la academia, afirmaba que los pintores que más habían influido en su concepto de arte eran los españoles, y sobre todo Velázquez. Don Diego es un pintor universal, un artista de todos los siglos y de todas las razas, y por un milagro de su genio pertenece a todas las escuelas. Es clásico, es impresionista, es cubista, es todo lo que se quiere. Domingo Moreno Otero volvió a una prolongada permanencia a España y a su regreso notaba: yo luchaba ahíncamente en la escuela de San Fernando por arrancarle sus secretos de color y de la línea, y cuando tenía una hora a mi disposición corría hacia el Museo del Prado a embelezarme en los lienzos de Velázquez, del Greco, de Goya. De alguno de ellos hice copias, lo que no impidió dedicarme perfectamente a los estudios naturales. Y es que el medio de Madrid es algo admirablemente propicio para el artista del pincel y para el desarrollo armónico de sus facultades. Pocas ciudades europeas pueden ofrecerle a ese artista un ambiente tan secularmente impregnado de arte pictórico y tan estimulante para la actividad del espíritu. Valoraba el artista la permanencia de una solidez tradicional en la pintura española, que era lo que a su juicio le hacía especialmente valiosa. Ante la pregunta de cuál es la orientación que en ese momento tenía la pintura española y qué pasaba con el impresionismo, Moreno Otero responde: la orientación es la del clasicismo amplio y abierto a todas las inquietudes y tendencias estéticas de la hora. En Zuluaga se advierte la influencia de Velázquez, el Greco, Goya. En los salones, en las exposiciones se pueden ver brotes de dadaísmo y cubismo, es cierto, más son brotes aislados, esporádicos, que nada significan en el movimiento general de la pintura española. El impresionismo tuvo su época, le aportó al arte algunos innegables beneficios y luego pasó. En la península la pintura fue siempre realista, dentro del clasicismo a que aludía antes. Luis Alberto Acuña, en la crónica titulada París es un peligro para el estudiante, resumía sus experiencias europeas y aconsejaba a los posibles estudiantes de arte que pensaran estudiar en el exterior que no dudaran en la escogencia, afirmando que el ambiente más propicio para hacerlo estaba en Madrid. Allí lo encuentra todo: lengua propia, costumbres, apoyo, maestros y sobre todo, a la inversa de otras partes, una especie de corriente artística perfecta. París, por ejemplo, es un peligro para los estudiantes, dadas las nuevas tendencias modernistas. Si tú quieres buscar o definir tu personalidad, figurar en la prensa, en los círculos artísticos y sociales, ve a París y fabrícate en motivo exótico. Allí está entrando el aire americano de la novedad y de las cosas raras y absurdas. Rómulo Rosso, mi amigo, sin mengua de su talento, ha entrado en ese camino. Tú, como yo, comprendes en pintura o escultura el arte del arte geométrico. Rosso es un gran inventor de ideas fabulosas y de motivos extraños propios del medio. Se burla del público. Acuña mostraba en esos comentarios y su percepción que la obra de Rosso una total indiferencia hacia las propuestas que en el plano teórico y también plástico estaban haciendo otros integrantes de su generación.
Pese al predominio de esas españolerías tan características, no pueden dejar de notarse una variante en lo que se mira en el exterior. El cambio apuntaba hacia el interés por otros países latinoamericanos, sobre todo el arte mexicano. Si bien en diversas publicaciones comienzan a aparecer artículos firmados por conocidos teóricos del muralismo como José Vasconcelos, fue la revista Universidad en su segunda época la que trae más información de esta procedencia. Universidad no solo abrió sus páginas a México, también se encuentran textos de cubanos y peruanos como José Maritegui. No dejan de llamar la atención, además, los anuncios publicitando la suscripción, la revista Amauta de Perú y la cubana revista de Avance. Lecturas Dominicales del Tiempo publicó 1928-29 varios artículos firmados por insignes críticos y teóricos del arte latinoamericano, quienes evalúan y exaltan el valor de mirar la estética indígena. Martí Casanova, en un artículo titulado El nuevo arte indígena mexicano, da cuenta de lo que llama neoindianismo, refiriéndose a los valores plásticos de la tradición indígena. Observa que en las escuelas de aire libre hay algunas que solo cuentan con alumnos con indios de pura cepa, siendo estas las escuelas que ofrecen obras de una originalidad más auténtica, de emotividad más viva, de mayor índice temperamental. Todo parecía indicar que la sensibilidad de las razas indígenas de América no podía dar una visión artística de valor actual, viva, vibrante y ágil, cual exige la sensibilidad inquieta y poliforme de nuestra época. El arte indígena americano, imposibilitado de producirse y manifestarse desde la colonia, sin estímulos y sin posibilidades creadoras, había ido reduciéndose a las pequeñas artes populares, refugiándose en ellas como una trinchera infranqueable. Ese criterio, dice Casanova, ha sido revertido para dar paso a un notorio interés por la posibilidad de usar motivos indígenas en el arte. El peruano José Carlos Maritegui fue otra de las figuras citadas por la frecuencia. Álvaro Medina enfatiza acertadamente el interés de colaboradores regulares de universidad, como el poeta Jorge Salamea, en el pensamiento de Mariátegui, destacando el programa de acción que éste proponía en los siguientes términos: construcción de propia cultura, liberación del indio sometido a absurdas legislaciones agrarias y económicas, regreso a los motivos incaicos como fuente de renovación plástica, valorización y propaganda de los aspectos más puros de nuestra producción artística o intelectual nacionalismo. Comenzaba a abrirse un espacio de reflexión en torno a preocupaciones americanistas. Espacio de la década de los 30 buscaría concretar visualmente.